Hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Gabriel García y vamos a charlar un rato de algunas cosas, que a mí me parece son muy interesantes dentro de la neurofisiología, porque vamos a hablar de todas las cosas que hace nuestro cerebro sin que tengamos que pensar en eso, porque cuando uno habla del cerebro obviamente piensa de funciones mentales superiores, lo que parece más interesante en nuestro cerebro, la memoria, el aprendizaje, nuestros sentimientos, planificación, claramente son nuestras funciones más complejas, pero para que esas funciones más complejas y para que nuestra vida como individuos y como especie pueda mantenerse, el cerebro tiene que cumplir algunas funciones más básicas, pero obviamente importantísimas. Y afortunadamente todas esas funciones las hace inconscientemente, sin pensar. ¿Cuáles? Bueno, nos podemos dar cuenta rápidamente que no controlamos la temperatura de nuestro cuerpo pensando, ni la osmolaridad del plasma, ni nuestra presión sanguínea. Bien, hoy vamos a ver cómo nuestro cerebro controla todo eso, cómo esta parte de nuestro cerebro tiene una estrecha conexión con la parte consciente de nuestro cerebro. Es por eso bien claro y lo vamos a resaltar en varias oportunidades que nuestro estado de ánimo, nuestros pensamientos pueden alterar cómo funciona nuestro cuerpo y viceversa. ¿Sí? Como nuestro cuerpo le envía información a nuestro cerebro para regular todas estas variables, pero que también esta información que nuestro cuerpo envía a nuestro cerebro también puede alterar nuestra parte consciente, con lo cual, ya lo vamos a ver más adelante, es una unidad inseparable, ¿no? La de nuestro cerebro consciente e inconsciente y nuestro cuerpo. Bueno, espero que la charla que sigue no les resulte muy aburrida y para eso vamos a dividirla en dos partes. Una primera parte que vamos a ver la parte correspondiente a hipotálamo y sistema nervioso autónomo y una segunda parte que tiene que ver con el ciclo sueño-vigilia. Muy bien, empecemos. Bueno, como vemos acá en esta primera diapositiva tenemos algunos conceptos muy importantes. El de medio interior, que lo introdujo Claude Bernard ya en el siglo XIX, como condición necesaria para una vida libre, libre en el sentido de autónoma. ¿Sí? Los animales más primitivos, unicelulares, multicelulares pero primitivos, necesitan un medio que los rodee más o menos estable, si no se mueren, que tengan una osmolaridad estable, que tenga una determinada temperatura. En cambio, nosotros al poder regular y mantener nuestro medio interno dentro de ciertos parámetros, dentro de cierto rango, a pesar de que el medio exterior pueda cambiar mucho, nos permite tener una vida más autónoma y libre y poder movernos en distintas condiciones de temperatura, incluso condiciones, por ejemplo, en el ejercicio. Cuando uno hace ejercicio, el volumen minuto puede aumentar hasta 4 o 5 veces. Si no hubiera alguna regulación, ¿sí? Nuestra presión arterial aumentaría 4 o 5 veces y se romperían nuestros vasos sanguíneos. O cuando mismo hago ejercicio, si no hubiera mecanismos regulatorios, me quedaría rápidamente sin combustible para las células. Entonces, hoy vamos a hablar de todos esos mecanismos que se ponen en marcha para mantener constante nuestro medio interno a pesar de que cambien las condiciones afuera o también cambien las condiciones adentro por, ¿sí?, cuestiones que yo haga como ejercicio u otras cosas. ¿Sí? Acá hay otro concepto importante, el de set point. Durante mucho tiempo se manejó este concepto de set point. Lamentablemente no se pudo encontrar en el hipotálamo neuronas que fijaran un set point para determinadas variables. ¿Sí? Esto del set point, ¿qué significa? Significa que, por ejemplo, en el caso de la temperatura, habría un grupo de neuronas en el hipotálamo que determinan que nuestra temperatura es, por ejemplo, de 37 grados. Entonces, cuando yo me aparto de ahí, se sensa este error y se ponen en marcha mecanismos para volver
al set point. Lamentablemente no se pudo encontrar neuronas que establecieran este set point ni mecanismos moleculares que explicaran cómo se establece el set point. Con lo cual, ahora más que de punto fijo, se habla de un punto de acuerdo, un punto de consenso en función de la información que traen nuestros sensores, del feedback y de cómo estos sensores están conectados a efectores para regular la variable. También es importante, vamos a ver los mecanismos anticipatorios, ahora vamos a ver con ejemplos, se va a entender mucho mejor, lo que se llama feed forward. Aquí está en un esquema lo que comentábamos recién del set point, ¿sí? Que se sensa que nos apartamos del set point, entonces los efectores se ponen en marcha para, ¿sí?, regular los parámetros, ¿sí?, para volver al set point. Lamentablemente esto no pudo demostrarse. El sistema funcionaría de manera más automática sin que hubiera un set point, como por ejemplo la regulación de la profundidad de un lago. Si llueve mucho, sube la profundidad y esto hace que el agua drene más. No hay ningún set point, simplemente, ¿sí?, el efector se activa como consecuencia de la propia variable que se modificó. Este sistema así más sencillo, como vimos en la diapositiva anterior, se complica un poco más cuando estamos registrando, ¿sí?, con múltiples sensores, múltiples parámetros, ¿sí?, y múltiples neuronas que sensan esta información y que además, ¿sí?, tienen que integrar distintos tipos de respuestas, ¿sí? Porque a veces para regular un parámetro, ahora vamos a ver, vamos a tener respuestas conductuales, endocrinas, ¿sí?, metabólicas. Entonces se considera que ahora el sistema, más que un set point, tiene esto que se llama el settling point, que sería como un punto de acuerdo, de convergencia. No es un punto fijo, sino que es un punto que se llega por cómo está conectado los sensores, los efectores y la integración, pero no habría un set point fijo. Bueno, acá vemos, ¿sí?, las cosas que hablábamos, que controla el hipotálamo, presión arterial, composición de electrolitos, regulación de la ingesta de la energía, ¿sí?, el balance energético, conductas, ¿sí?, reproductivas, conductas de agresión, temperatura corporal, ¿sí?, ritmos circadianos, entre ellos el de sueño-vigilia. Si bien es cierto que muchas de estas cuestiones pueden ser modificadas por conductas conscientes, por ejemplo, yo puedo decir cuándo me voy a dormir o no, ¿sí?, las conductas de agresión o reproductivas también, no es menos cierto que nuestro hipotálamo puede hacer todo esto por sí solo. Los animales que han sido deprivados de corteza, decorticados, siguen teniendo todas estas conductas. Con lo cual, el agregado de nuestro cerebro consciente no es que nuestro cerebro no pueda hacer las cosas, ¿sí?, sin nuestra conciencia. Las puede hacer. Lo que sí, claramente nuestro cerebro consciente, nuestro telencéfalo, puede intervenir aquí y viceversa, lo que hablamos antes, ¿sí? Todo nuestro cerebro inconsciente también modifica a nuestro cerebro consciente. Bien, el hipotálamo, desde un punto de vista anatómico y funcional también, lo podemos dividir, tiene un montón de núcleos que no me interesa que conozcan todos, pero por lo menos que conozcan estas áreas, ¿no? El hipotálamo preóptico, se llama así porque está encima del quiasma, que se va a ocupar fundamentalmente de estas cuestiones: balance hídrico, sueño, temperatura, conductas sexuales y de agresión, y también ritmos. El hipotálamo tuberal está encima de la hipófisis, obviamente, como su nombre lo indica, va a regular, ¿sí?,
la función hipofisiaria, ¿sí? También otras cuestiones. El hipotálamo posterior tiene mucho que ver con el alerta, están las neuronas histaminérgicas, ¿sí? Por eso cuando uno toma antihistamínicos antiguos que atraviesan barrera hematoencefálica, si yo bloqueo las neuronas histaminérgicas, me da sueño. Y la parte lateral del hipotálamo, que tiene que ver también con la alerta, ¿sí? Y la recompensa. Esto de una manera general es para cómo funciona el sistema, ¿no? Se censan las variables, ¿sí? Se pueden censar tanto en la periferia como en el sistema nervioso. Esta información llega al hipotálamo, el hipotálamo que es el gran integrador, donde en el hipotálamo se van a poner en marcha las respuestas para mantener las variables constantes. Pero el hipotálamo, por sus conexiones, puede poner en marcha respuestas conductuales, respuestas endocrinas y respuestas a través del sistema nervioso autónomo, que esos serían los tres fundamentales efectores que tiene el hipotálamo para llevar a cabo sus tareas. Lo que dice aquí abajo. Este es un ejemplo notable de esto que hablamos de la múltiple tarea y esta multiplicidad de tareas, obviamente nos habla de una integración también que ocurre en el hipotálamo. Fíjense como un núcleo del hipotálamo, el núcleo paraventricular, tiene una zona que da fibras descendentes que van a controlar la entrada de información somatosensorial y dolorosa. Este mismo núcleo tiene otras neuronas, fíjense, que van a ir a la hipófisis posterior y van a liberar vasopresina y oxitocina. Y tiene otra parte, este mismo núcleo, que es la parte parvocelular, que va a regular la función de la hipófisis anterior. Fíjense como un solo núcleo del hipotálamo, ¿sí? Tiene salidas, tiene efectores, ¿sí? Controlando el sistema nervioso somático, dolor, liberando hormonas y controlando la liberación de otras hormonas. Bueno, esto es lo que hablábamos recién, más de lo mismo, ¿no? Un ejemplo general, después vamos a ver más de cómo se controlan, ¿sí? Una variable, centro integrador y diversos efectores. Yendo ahora específicamente a la regulación de la osmolaridad plasmática, tema no menor, ¿sí? Porque la osmolaridad va a regular el volumen celular. Si yo altero la osmolaridad del volumen celular, tengo graves consecuencias, gravísimas. La osmolaridad plasmática normal, recuerden, anda alrededor de los 290, 300 miliosmoles kilo. ¿Sí? Y fíjense, vamos a tener obviamente receptores, ¿sí? Que estarían en estas zonas, ¿no? En el núcleo preóptico mediano, en el órgano vasculoso de la lámina terminal y en el área subfornical. Estas áreas no tienen barrera hematoencefálica, con lo cual sirven para no solamente censar la osmolaridad, sino también otras sustancias. Ahora vamos a ver. Habría osmoreceptores periféricos también, pero todavía no estarían bien caracterizados, ¿sí? Es muy interesante hablar un minuto de cómo hacen estas neuronas, estas células para censar los cambios de osmolaridad. En realidad parecería ser que estas células que censan osmolaridad, en realidad el mecanismo sería un mecanismo mecánico, porque al cambiar la osmolaridad cambiaría ligeramente el volumen celular por entrada o salida de agua, al cambiar la osmolaridad del plasma, y esto cambiaría, ¿sí?, la tensión en la membrana celular, donde habría canales, ¿sí?, canales iónicos. Como sabemos, hay muchos canales iónicos sensibles a los cambios en la tensión de la membrana, mecanorreceptores, por ejemplo, en las células ciliadas del oído interno, que ya vieron que pequeños movimientos los pueden abrir estos canales. Bueno, parecería ser que el sensado de la osmolaridad
es a través de canales de la membrana que sensan pequeños cambios en la tensión de la membrana. Bien, estas neuronas sensan los cambios en la osmolaridad. ¿Y cuáles serían los efectores? Primero, endocrinos, ¿sí? Estas neuronas mandan la señal para que las neuronas que vimos recién del núcleo paraventricular liberen la hormona antidiurética. Y conductuales, efectores, fíjense como el hipotálamo tiene conexiones, efectores endócrinos y conductuales, que yo vaya a tomar agua, ¿sí? ¿Y acá qué significa esto? Neuronas que predicen cambios homeostáticos, ¿verdad? El top-down feed-forward. Por ejemplo, aumenta la osmolaridad, secreto antidiurética, tengo sed, voy a tomar agua, yo empiezo a tomar agua y paro de tomar agua y ya mi sed se paró. Sin embargo, la osmolaridad es la misma porque el agua está en el estómago, todavía no pasó al plasma. Bueno, porque hay neuronas en mi cerebro que van a sensar, van a aprender que con determinada cantidad de ingesta de agua yo voy a conseguir un determinado cambio en la osmolaridad, ¿sí? Si no, sería imposible que yo pudiera regular la osmolaridad de una manera que no tuviera tremendas oscilaciones, sino tuviera los mecanismos de anticipación. Que mi cerebro pueda anticipar que yo ingiriendo determinada cantidad de agua ya voy a corregir ese cambio que tengo en la osmolaridad. Además de esa anticipación, también parecería que estos receptores, hormonoreceptores periféricos, también participarían en estos mecanismos para favorecer la anticipación de cómo va a cambiar la variable. Bueno, esto es lo que hablábamos recién, pero en un esquema, y es interesante este esquema porque agrega más información y más datos. Fíjense cómo el hipotálamo, aparte de recibir información de la osmolaridad a través de la sangre, puede recibir información del volumen, no solamente de la osmolaridad, sino del volumen circulante a través de la angiotensina 2, y también información visceral, ¿sí? A través de fibras que llegan desde nuestro sistema nervioso autónomo a través del núcleo solitario. Esto es muy importante porque, pues, lo que hablábamos antes de la integración, ¿sí? Lo que decíamos, se sensa la osmolaridad, me puede activar este sistema, ¿sí? La caída del volumen, ustedes se acuerdan, ya vieron renal, me activa el sistema renal angiotensina aldosterona, esto me aumenta la angiotensina 2, la caída del volumen también va a activar este sistema, ¿sí? Para que yo no pierda agua libre. Pero fíjense qué interesante, si tengo osmolaridad normal o baja, pero caída de volumen, o sea, la señal de volumen le gana a la señal de osmolaridad. ¿Sí? Si yo tengo bajo volumen, este sistema se va a activar aunque mi osmolaridad sea normal o baja. Y la información que proviene de la boca, vísceras, me sirve, por ejemplo, para lo que hablamos antes, de mecanismos anticipatorios. Yo tengo este sistema activado, pero tomo agua, esta información va a llegar acá y me va a frenar este sistema, el mecanismo, ¿sí? Por ejemplo, de la sed, porque si no sería imposible que yo pueda regular la osmolaridad con un sistema simple de feedback, porque me aumenta la osmolaridad, ¿sí? Yo tomo agua y que tendría que seguir tomando agua mucho tiempo para que el agua se absorba. Sin embargo, yo tomo un poco de agua y ya mi cerebro ha aprendido que con determinada cantidad de agua más o menos voy a corregir la osmolaridad. Entonces es un mecanismo llamado de feed forward o anticipatorio. Yo me anticipo al cambio de la variable en función a otra información. Bien, ahora vamos a ver uno de los efectores que tiene el hipotálamo para poder cumplir sus funciones, que es el sistema nervioso autónomo. Pero bueno, el sistema nervioso autónomo no solamente es efector del hipotálamo, sino también es efector, por ejemplo, de nuestro telencéfalo, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, acá lo tenemos, el sistema nervioso autónomo puede responder a señales del hipotálamo, pero también de nuestra corteza, de la amígdala, del tronco,
¿sí? El sistema nervioso autónomo, ya vamos a ver, tiene muchas similitudes y diferencias con el sistema nervioso somático que vieron hasta ahora, el sistema de entrada de información somática y nuestro sistema motor. Tiene muchas similitudes y diferencias. Por ejemplo, una de las diferencias es que la vía eferente, ¿sí?, tiene una neurona entre medio, hay un ganglio entre la neurona que está en el sistema nervioso central y el efector. El sistema nervioso autónomo tiene, ¿sí?, ganglios. Ahora vamos a tener más detalle. ¿Cuáles son los efectores del sistema nervioso autónomo? Vimos, el sistema nervioso somático, el efector básicamente es el músculo esquelético. Bueno, todo lo demás está inervado por nuestro sistema nervioso autónomo. Músculo liso, músculo cardíaco, glándulas, tejido adiposo, y esto es interesantísimo, ya vamos a ver, nuestro sistema inmunológico. Nuestro sistema inmunológico está bajo el control no solamente del sistema endocrino, a través de, por ejemplo, el cortisol, sino de nuestro sistema nervioso autónomo, ¿sí? El sistema simpático tiene una inervación mucho más difusa y llega prácticamente a casi todos los tejidos, ¿sí? En cambio el parasimpático no, la inervación es mucho más localizada y, por ejemplo, no va a piel, ¿sí?, ni a los vasos del músculo esquelético. Y fíjense las neuronas, lo que hablábamos acá, las neuronas preganglionares simpáticas, ¿sí?, reciben información, por ejemplo, hay estructuras, por ejemplo, la médula rostro ventral lateral, que esto sería en el bulbo, ¿sí?, el núcleo del rafe pálido y núcleo paraventricular del hipotálamo, fíjense, tienen salida simpática. Esto es lo que hablamos recién, ¿no? Fíjense, el sistema somático, ustedes lo vieron, entre la neurona que está en el sistema nervioso central y el efector, no hay nada. En cambio, entre la neurona autonómica central y el efector hay una sinapsis, que es el ganglio autonómico. Esta sinapsis es una sinapsis importante porque es como un pequeño cerebrito este ganglio autonómico, porque se liberan acetilcolina, pero también péptidos, y en la neurona postganglionar, que es la que inerva el efector, hay varios tipos de receptores, con lo cual la respuesta acá no siempre es la misma, ¿sí?, puede ir cambiando de acuerdo a la actividad. O sea que acá este ganglio permite una mayor plasticidad en esta información que viaja desde el sistema nervioso hasta el efector. Otra parte de nuestro sistema nervioso autónomo, además del simpático y el parasimpático, que vamos a ver en más detalle, es el sistema entérico. Algunos lo consideran una entidad aparte, a mí me gusta más considerarlo una entidad subordinada al sistema simpático y parasimpático. ¿Por qué? Porque si bien el sistema entérico puede funcionar de manera completamente autonómica, si lo desnervamos, nuestro tubo digestivo sigue funcionando, tiene peristaltismo, ¿sí?, tiene secreción glandular, sin embargo está bajo el control simpático y parasimpático. Para funcionar bien, el sistema entérico tiene que estar bajo el control simpático y parasimpático. Sin embargo, su importancia es no menor, porque fíjense, tiene 100 millones de neuronas, ¿sí?, tiene dos plexos de neuronas, ¿sí?, uno submucoso, otro mioentérico, y tiene 14 tipos, hasta ahora se han identificado 14 tipos de neuronas distintos. O sea que, resumiendo, el sistema nervioso entérico es importante, sin embargo está bajo el control del sistema simpático y parasimpático. Este es un esquema para ver esto que les decía, ¿no?, la complejidad del sistema entérico, ¿no?, donde está el plexo, ¿sí?, mientérico, el plexo submucoso, está la capa de músculo. Sí, fíjense todos los tipos de neuronas que hay. Neuronas sensitivas, ¿sí?, neuronas interneuronas, que son estas, y neuronas motoras, ¿sí? Y acá están todos los neurotransmisores
que se usan. Esa es la complejidad de nuestro aparato digestivo. Aparte de todas estas neuronas, súmenle a esto todas las células del sistema inmunológico que hay, toda la cantidad enorme de linfocitos y células de nuestro sistema inmunológico que hay en nuestro intestino, ¿sí? Eso también es muy importante y tiene su explicación, ¿no? Porque nuestro intestino es la interfase una interfase muy importante entre el mundo exterior y el mundo interior nuestro, ¿no? Todo lo que ingerimos tiene que pasar por acá, tiene que ser chequeado por nuestro sistema inmunológico y todo esto regulado por nuestro sistema nervioso. Bueno, la sinapsis del ganglio, acá estamos, la sinapsis del ganglio autonómico, ¿sí? En la neurona postganglionar, fíjense que hay receptores nicotínicos y muscarínicos, y aparte para péptidos. La neurona preganglionar, ¿sí? Libera acetilcolina, pero también se liberan péptidos, ¿sí? Esto es la sinapsis del ganglio autonómico. A nivel del efector, en el parasimpático, ¿sí? Se libera acetilcolina, tenemos receptores muscarínicos, y a nivel del simpático se libera noradrenalina y vamos a ver que tenemos los receptores alfa y beta. La excepción son las glándulas sudoríparas, que lo que dan es el sistema simpático colinérgico, que libera acetilcolina. En este cuadro vemos, no lo vamos a leer todo, esto está en todos los libros, este cuadro muestra las acciones del sistema nervioso simpático y parasimpático en los distintos efectores. Como vimos, el sistema autónomo tiene la división simpática, parasimpática y la división entérica, que ya dijimos, podemos considerar una división aparte, pero no tan aparte porque funciona bajo el control del simpático y del parasimpático. El simpático y el parasimpático pareciera que son antagónicos, que funcionan de manera antagónica. Podemos decir que funcionan de manera complementaria. Esto es una cosa que uno lo ve en la fisiología todo el tiempo, ¿no es cierto? En la coagulación, los mecanismos procoagulatorios y anticoagulatorios, y así un montón de cosas. Bueno, la actividad de nuestras vísceras está regulada por estos dos sistemas, simpático y parasimpático, que no hay que verlo como antagónicos, sino como complementarios, aunque es cierto, muchas veces tienen efectos opuestos. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, el sistema simpático produce vasoconstricción a través de los alfa-1. Este no es un buen ejemplo justamente de antagonismo porque el tono vascular básicamente lo regula el simpático, aumentando el tono o disminuyendo. El parasimpático no participa de manera importante en la regulación del tono vascular. Pero por ejemplo en la luz bronquial, el simpático a través de los beta 2 produce relajación del músculo lisobronquial, o sea, broncodilatación. El parasimpático a través de los muscarínicos produce broncoconstricción. ¿Sí? Por ejemplo, ahora vamos a ver el reflejo de la micción, más adelante en una diapositiva. Vamos a ver que ahí también funcionan de manera complementaria. El simpático permite la relajación, el llenado de la vejiga, y el parasimpático el vaciamiento. Después, ¿qué otro ejemplo podemos ver? A nivel cardíaco, el simpático aumenta las 4 propiedades del miocardio a través de los receptores beta 1. ¿Sí? El parasimpático disminuye, sobre todo 2 propiedades, que son el automatismo y la conductibilidad. El parasimpático prácticamente no altera la contractilidad cardíaca. Otra cosa que nos muestra este gráfico es, que esto obviamente hay que estudiar de memoria, las acciones, los receptores, es que obviamente aparte de la noradrenalina y la acetilcolina, también se liberan péptidos que por ejemplo trabajan coordinadamente. Por ejemplo, muchas glándulas se colibera acetilcolina, ¿sí? Por ejemplo con VIP, entonces la acetilcolina, ¿sí?, estimula la secreción glandular, mientras que el VIP produce
vasodilatación de los vasos que van a esa glándula. O sea que, aparte de liberarse noradrenalina y acetilcolina, también se coliberan péptidos y nucleótidos en los terminales, ¿sí?, efectores autonómicos. La adrenalina, ¿dónde está la adrenalina que acá no está? Porque la adrenalina no funciona como neurotransmisor. La adrenalina se libera en la médula suprarrenal por estímulo simpático, se comporta como si fuera una neuronal postganglionar del simpático, que en vez de liberar noradrenalina, libera adrenalina al torrente sanguíneo. Esto nos muestra una vez más que la respuesta simpática está hecha para ser una respuesta más difusa que la parasimpática, a tal punto que la respuesta simpática importante produce liberación de adrenalina al torrente sanguíneo, que va a actuar a nivel de todos los receptores alfa y beta. Como van a leer por ahí, la descarga simpática nos prepara para la situación de estrés, la lucha o la huida. En cambio, el parasimpático, ¿sí?, prepara el organismo más para, ¿sí?, la actividad del aparato digestivo, ¿sí?, el descanso, ¿sí?, todo un poco lo contrario de lo simpático. Vimos las diferencias, pero también tienen grandes similitudes el sistema autonómico y el sistema somático. Hay reflejos medulares, hay una organización jerárquica, ¿sí?, y hay centros de procesamiento de la información sensitiva y motora autonómica. ¿Cómo ingresa la información autonómica, información visceral a nuestro cerebro? Por los pares 9 y 10, por los nervios esplácnicos que vienen de las vísceras, y también se acuerdan el haz paleoespinotalámico, ¿les suena? Espero que sí. Cuando vieron somatosensorial, vieron las vías que llevan información dolorosa y vieron que los haces espinotalámicos, el más viejo, el paleoespinotalámico, lleva mucha información visceral, y como sistema más viejo se acuerdan que pasa por núcleos más viejos del tálamo, núcleos intralaminares, y va a partes del cerebro que vamos a ver que procesa información visceral, como es el cíngulo y la ínsula, ¿sí? Bien, toda esta información, la mayor parte de la información visceral, pasa por este núcleo, que no se pueden olvidar, que es el núcleo del tracto solitario, que es un gran núcleo de entrada que está a nivel del bulbo de información visceral. Después tenemos otro núcleo de entrada, pero más que de entrada, de relevo. El núcleo del tracto solitario proyecta el núcleo parabraquial y acá se reparte la información visceral para muchos lugares. ¿Sí? La sustancia gris preproductal es otro centro también de procesamiento de información autonómica, cuya estimulación genera respuestas autonómicas complejas de redistribución del flujo sanguíneo. Y también la información visceral, sin duda, tiene que llegar a la amígdala. Si se acuerdan de la amígdala, ahora vamos a ir viendo, es un centro muy importante en el procesamiento de información y de reflejos y de aprendizaje, de reflejos viscerales, ¿sí?, sobre todo muy vinculado con reflejos aversivos de miedo, ¿sí? Y finalmente la información visceral, la parte más, digamos, elevada, más compleja, es lo que hablábamos antes en la corteza cerebral, ¿sí? La corteza insular rostral y la corteza singular rostromedial llega información visceral, ¿sí? Pero no se olviden lo que hablábamos al principio, aún en el animal sin corteza, toda esta información visceral se puede procesar en centros que están más abajo y se pueden regular las variables. La corteza no es necesaria para la regulación de todas estas variables de la homeostasis que vamos a ver, que estamos viendo. Este, para ponerles un ejemplo, que también está en todos los libros, no vamos a dar muchos detalles, de cómo había reflejos somáticos, reflejos de estiramiento, reflejos miotático inverso, de reflejos viscerales, por ejemplo la micción.
Es un reflejo visceral donde tenemos la vejiga, ¿sí? Tenemos los esfínteres, el esfínter externo que es voluntario, el esfínter interno, ¿sí? Neuronas en la médula, neuronas en la protuberancia, ¿sí? En la sustancia perioaqueductal, ¿sí? Como les decía, este reflejo es muy importante porque cuando hay lesiones de médula, ustedes vieron cuando hay lesiones de médula, los reflejos que están por debajo inicialmente se pierden, pero después están aumentados. Bueno, lo mismo pasa para este reflejo, y la alteración de este reflejo es causa de gran morbilidad en los pacientes que tienen lesión medular, porque si la vejiga no se vacía bien, se producen infecciones recurrentes con daño a los riñones. ¿Cómo funciona este reflejo? Normalmente la vejiga se va llenando, mientras se va llenando actúa el sistema simpático a través de los receptores beta 3, inhibiendo al detrusor. Cuando se llega a determinado nivel de llenado, esta información se procesa en centros superiores de la protuberancia y más arriba también, y en condiciones favorables, acá obviamente interviene la corteza, ¿sí? Yo puedo relajar el esfínter voluntario para que la vejiga se vacíe por el estímulo parasimpático, ¿sí? El parasimpático hace que la vejiga se vacíe a través de los receptores muscarínicos, ¿sí? Y el simpático permite el llenado, ¿sí? Acá tenemos otro reflejo autonómico, ¿sí? La regulación de la presión arterial. Aparte de la regulación que ya conocemos por el sistema renina-angiotensina-aldosterona, cuando hay cambios en la presión arterial, este sistema es mucho más rápido, ¿sí? Tenemos sensores que son también mecanorreceptores, sensores de estiramiento, ¿sí? Hay en el callado aórtico, en el corazón, en la carótida, ¿sí? Que sensan el volumen, ¿sí? La presión, ¿sí? Aumento de descarga de estos receptores. La información, como vimos, entra a través del núcleo del tracto solitario y se van a activar, como vimos, centros en el bulbo rostral y caudal, que va a hacer que si la presión subió, se me inhiba, ¿sí? La actividad cardíaca y se me produzca vasodilatación, ¿sí? Sobre todo este sistema, como ven acá, está graficado el simpático, lo regula el simpático. Aumenta la descarga simpática o disminuye la descarga simpática. Parasimpático no tiene mayor participación en este reflejo. Sí, pero no tanta. O sea, el parasimpático, si yo activo el parasimpático, ¿qué ocurre? ¿Sí? Hago que disminuya sobre todo la frecuencia cardíaca. El parasimpático no activa, no altera demasiado la contractilidad cardíaca, ni tampoco modifica el parasimpático la resistencia periférica. Acá tenemos otro reflejo hiper interesante, súper interesante, que se llama el reflejo inflamatorio. ¿De qué habla este hombre? Bueno, nuestro cerebro sensa cuando hay una respuesta inflamatoria importante, por ejemplo, la inyección de endotoxina, una infección importante, un traumatismo importante. ¿Y por qué es importante sensar para mi cerebro si hay una inflamación importante? Para regularla, porque una respuesta inflamatoria sabemos que es fundamental para frenar una infección, para la reparación tisular, pero un exceso de respuesta inflamatoria es dañino. Lo hemos visto sobradamente con esta pandemia de coronavirus, que muchos pacientes terminan falleciendo por una respuesta inflamatoria desmedida, descontrolada. Por eso los corticoides, y acá juntamos un poco fisiología, que es
para eso nos sirve. Los corticoides, ustedes recuerdan, en el estrés se libera cortisol, ¿sí? Y el cortisol tiene un mecanismo inmunomodulador, frena la respuesta inflamatoria, produce apoptosis linfocitaria. Bueno, cuando la respuesta inflamatoria es muy importante, ¿sí? Aparte de la secreción del cortisol para frenar esa respuesta inflamatoria, el cerebro también la frena. Y como todo reflejo, ¿sí? La vía eferente de este reflejo también tiene una vía nerviosa, que es nuestro sistema simpático. Parece ser que este reflejo, la vía aferente, es por los nervios esplácnicos, obviamente también todas las citoquinas que se liberan, ¿sí? en la inflamación le informan al cerebro de que hay inflamación, y la vía eferente podría ser por un lado la liberación de cortisol, pero por otro lado la descarga simpática. Se ve que la estimulación simpática parecería ser los receptores beta 2, ¿sí? En células inmunológicas, frena la respuesta inmunológica. Acá acaba de ser una salvedad. Ustedes van a leer en muchos lados que se habla de la vía antiinflamatoria colinérgica, que la estimulación del vago frena la respuesta inflamatoria, lo cual es completamente cierto. De hecho, ya hay muchos aparatos que estimulan el vago para tratar las cefaleas, estimulación, ¿sí? Cervical o auricular del vago para frenar cefaleas o para tratar epilepsias. Pero es una estimulación artificial. La estimulación fisiológica del reflejo sería esta que acabamos de ver. Es cierto que la estimulación del vago activa este reflejo, ¿sí? Pero esa sería una estimulación, lo que se llama la neuromodulación, una estimulación eléctrica no fisiológica. Fíjense acá, esto que interesante es lo que les hablaba recién de este reflejo antiinflamatorio. Si yo corto los nervios esplácnicos no puede haber reflejo antiinflamatorio, o sea, porque no va la información, no va a llegar, la información inflamatoria no va a llegar bien al cerebro ni tampoco se va a poder ejecutar. Entonces, a los animalitos les inyectan intraperitonealmente lipopolisacárido bacteriano que genera una gran respuesta inflamatoria. De hecho, los animalitos se mueren en shock por la gran inflamación que hay. Fíjense, esta sería la respuesta normal, ¿sí? De factor de necrosis tumoral, interleuquina 6, interferón gamma e interleuquina 10. Interleuquina 10 es la única que es antiinflamatoria. Todas las demás son proinflamatorias. Esta sería la respuesta normal después de inyectar el lipopolisacárido, ¿sí? Ahora, si yo corto los nervios esplácnicos, fíjense cómo la respuesta inflamatoria aumenta. Aumenta la respuesta inflamatoria y tengo menos respuesta antiinflamatoria. Esto me demuestra, ¿sí? La existencia de este reflejo, ¿sí? Autonómico que frena la inflamación. Yo corto los nervios esplácnicos y pierdo el efecto antiinflamatorio. Esto tampoco lo vamos a hablar demasiado, simplemente para recordarles la inervación autonómica, sobre todo la división, lo que vemos acá bien claro es la división, ¿sí? Toracolumbar y cráneo-sacra del sistema simpático y parasimpático. Esto que nos muestra que las neuronas preganglionares del simpático, ¿sí? Están distribuidas en la médula toracolumbar, ¿sí? Por eso la inervación simpática de la cabeza del ojo tiene que ir al ganglio cervical superior y de ahí subir con la carótida. En cambio, las neuronas preganglionares parasimpáticas tienen una distribución, ¿sí? Cráneo, o sea, cráneo porque están acá adentro del encéfalo y en la médula sacra, ¿sí? Fíjense, acá están fíjense, los ganglios autonómicos, eso también es importante recordar, simpáticos, están cerca de la médula, por lo tanto,
la inervación de los efectores de los simpáticos es mucho más difusa, la inervación simpática. En cambio, la inervación parasimpática, la neurona postganglional está mucho más cerca del efector, por lo tanto la respuesta parasimpática es mucho más localizada. Bien, acá vamos a ver un poco más en más detalle lo que habíamos charlado hace un rato de la termorregulación. Tenemos sensores. Hoy en día no tenemos sensores. Vamos a tener neuronas en el sistema nervioso central, en el hipotálamo, que descargan con cambios de temperatura, en la médula, en las vísceras, en la piel. Estos es interesante para que yo pueda sensar cualquier tipo de información, que es la información siempre es algún tipo de energía, en este caso la energía térmica. Tengo que tener canales que sean sensibles a ese tipo de energía. Aquí hay una familia de canales que se llaman Transient Receptor Potential, o TRP. Es una familia de canales enorme, ¿sí?, que traducen un montón, incluso son intracelulares, no solamente en la membrana, y que sensan la temperatura y cambian su conductancia. Es más, muchos de estos canales sensan también, aparte de cambios en la temperatura, sustancias químicas. Por eso, por ejemplo, es muy común que, por ejemplo, algunas sustancias químicas como la pimienta nos dan sensación de calor y nos hacen transpirar, porque esos mismos canales pueden sensar el componente activo de la pimienta y cambios en la temperatura de aumento térmico, ¿sí? Acá también va a ser importante el feed forward, lo mismo que en los cambios de osmolaridad. Pero yo salgo afuera y hace frío y senso el frío y ya pongo en marcha mecanismos para generar calor o no perder calor. Sin embargo, mi temperatura interna no cambió. Ahí ya me estoy anticipando, hay un mecanismo de anticipación. Yo salgo al frío y ya se ponen en marcha mecanismos anticipatorios sin que haya un cambio en mi temperatura central, ¿sí? Bueno, ¿y qué efectores tengo yo para contrarrestar los cambios de temperatura? ¿Sí? Sobre todo el sistema nervioso autónomo, ¿sí?, que regula el tono vascular cutáneo. Si yo quiero conservar o no perder calor, produzco vasoconstricción cutánea para que la sangre no vaya a la piel. Si yo quiero perder calor, vasodilatación. Tejido adiposo pardo, esto es muy interesante, está bajo el control simpático. Si yo activo el tejido adiposo pardo, genero calor. ¿Por qué? Porque el tejido adiposo pardo, ¿sí?, que puede estar disperso dentro del tejido adiposo común, no tiene por qué estar todo amontonado como en algunos animales. Si yo activo el tejido adiposo pardo, genero energía. ¿Por qué? Porque hay un desacople, se produce un desacople entre la cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa, entonces genero calor, tengo pérdida de calor. La sudoración es otro mecanismo que yo puedo utilizar para perder calor, ¿sí? ¿Por qué? Porque al sudar, al mojar la piel, la evaporación del agua normalmente genera pérdida de calor. Consume energía el cambio de estado del agua de líquido a vapor. Por eso el calor se sufre más cuando hay humedad. Porque si hay mucha humedad, esta agua, yo me mojo la piel con la sudoración, pero esta agua no puede evaporarse porque el aire ya está saturado de agua si hay mucha humedad. Entonces por eso en los climas húmedos sufro más el calor porque pierdo este mecanismo de enfriamiento. Otro efector que tengo a través también de nuestro sistema nervioso autónomo, ¿sí?, en este caso sería activar gamma motoneuronas, ¿sí? Al activar gamma motoneuronas, ¿yo qué hago? Activo, ¿sí?, aumento la sensibilidad, de paso no sé si va a repasar, aumento la sensibilidad del uso neuromuscular. Entonces se activa el reflejo neuromuscular y se me gatilla el tiritamiento, ¿sí? Empiezo a tiritar, los músculos se contraen, ¿sí?,
¿sí?, de manera rítmica, y eso me genera, la actividad muscular me genera calor. El centro integrador hipotalámico de la termorregulación estaría en el núcleo preóptico mediano, pero como dijimos en un primer momento, no habría un set point, ¿sí? Y esto es interesante, las prostaglandinas que se generan cuando hay una respuesta inflamatoria, por ejemplo hay una infección, se generan citoquinas, ¿sí?, que me activan, me generan prostaglandinas a nivel hipotalámico. Y estas prostaglandinas van a inhibir a las neuronas que son activadas por el calor. Entonces, al inhibir las neuronas que son activadas por el calor, ¿sí?, me producen una pérdida de calor. Por eso, vamos a aclarar un poco porque no se entendió. Las neuronas que se activan por el calor, si yo tengo aumento de temperatura, ¿qué se va a generar? Pérdida de calor, ¿sí? Las prostaglandinas las inhiben, entonces ¿qué se genera? Los mecanismos para no perder calor, tiritamiento, ¿sí?, que es lo que se produce cuando hay fiebre. Cuando hay inflamación o infección, estas citoquinas, a través de estas prostaglandinas, producen que se activen los mecanismos para conservar calor. ¿Esto por qué ocurre? Porque el aumento de temperatura corporal mejora el funcionamiento de algunos linfocitos y también empeora la reproducción de algunos virus y de algunas bacterias, ¿sí? Y es por eso que cuando tengo fiebre y yo tomo aspirina, ibupirac, paracetamol, me baja la fiebre. Porque todas esas drogas, los antiinflamatorios no esteroides, que hacen, inhiben la síntesis de prostaglandinas, que estaban aumentadas y me estaban generando el aumento de temperatura. Pues la fiebre es un síndrome del cual el aumento de temperatura forma parte, el síndrome febril. Bueno, acá tenemos otro punto importante que regula nuestro hipotálamo, que es el balance energético. Para nosotros por ahí, afortunadamente, no es mucho problema porque tenemos comida a nuestra disposición, pero es cierto, para mucha gente y para los animalitos en la vida salvaje, es muy importante la regulación del balance energético porque es menos acuciante que la osmolaridad. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo puede almacenar energía, entonces tenemos reservas. Pero llegado un momento sin energía, el organismo se muere, ¿sí? Y el balance energético, la regulación es muy importante. Acá vemos de nuevo la interacción de nuestra parte autónoma con nuestra parte más consciente, ¿no? Porque en el caso de los animalitos, generalmente, salvo los animalitos que criamos nosotros, no hay animalitos gordos, ¿sí? Pero en los seres humanos el sobrepeso es una epidemia realmente, es una de las principales causas de muerte. Si tenemos en cuenta que la enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte del mundo occidental y que el sobrepeso es una de las fundamentales causas, junto con el cigarrillo, de la enfermedad cardiovascular, vaya si tiene importancia el tema del balance energético, ¿sí? Pero bueno, lamentablemente no se ocupa el hipotálamo solamente, sino que nosotros, al poner otras cosas en la ingesta de alimentos, ¿sí?, la cuestión social, la demostración de afecto cuando uno prepara comidas, hacen que, bueno, toda la parte hedónica de placer que tiene comer, hace que en el caso nuestro el balance energético sea mucho más complejo que lo que vamos a ver ahora, de las señales que regulan el balance energético en los animales. Es más complejo aparte porque, fíjense, a diferencia de la osmolaridad o la temperatura, aquí se van a monitorear varias señales para el balance energético.
A ver, vamos a ver que hay señales de corto plazo y de largo plazo. Otra diferencia que ya la mencionamos es que la energía puede ser almacenada, con lo cual la regulación puede ser un poco más laxa, porque yo puedo tener un almacenamiento. Obviamente voy a tener que tener información de mis almacenes de energía. Pero claramente hay una regulación, porque se han hecho experimentos. Uno ve que a animalitos, por ejemplo ratones, si yo los sobrealimento, engordan. Si yo los subalimento, adelgazan. Pero si después los dejo tranquilos, vuelven al peso normal. El que lo hice engordar como el que lo hice adelgazar. Evidentemente nuestro cerebro sabe cuál es el estado de balance energético ideal, porque ahí tiende naturalmente. Lo que mencionamos recién, el exceso de almacenamiento de energía, que se hace en forma de tejido adiposo, es nocivo para la salud, claramente nocivo. Por eso uno insiste a los pacientes en la importancia de comer sano y hacer actividad física. Esta otra cosa muy importante, ¿sí? La única manera que tenemos de ingresar energía es comiendo. Si no comemos, no ingresa energía, ¿sí? Con lo cual, si no comemos, bajamos de peso. En cambio, perder energía puede haber varias maneras. Hay maneras fijas, como son todas las reacciones químicas de nuestro cuerpo que consumen energía, ¿sí? Pero la actividad física es una manera que nosotros podemos regular para perder energía. La termogénesis, como ahí ven, es otra manera de perder energía, pero también es una cosa que nosotros no regulamos voluntariamente. La única que podemos regular voluntariamente es la actividad física. Acá me di cuenta que tenía un puntero láser. Fíjense que cómo manejamos la tecnología. Para manejar el balance energético, mi cerebro usa señales de corto plazo y de largo plazo. Las señales de corto plazo, cuando yo ingiero alimentos, llegan los alimentos a mi tubo digestivo y le manda información no solamente a través de los nervios que llegan al núcleo del tracto solitario, sino a través de señales químicas, como son estas: la colecistoquinina, el GLP-1, que es una de las incretinas, el péptido II, la amilina, que se secreta junto con la insulina cuando hay aumento de glucosa, y la grelina. De todas estas señales de corto plazo, ¿sí?, la única que produce hambre es la grelina, ¿sí?, que se inhibe cuando llega el alimento. Todas las demás producen saciedad, o sea, se estimulan cuando llega el alimento. Las señales de largo plazo tenemos la leptina y la insulina, ¿sí? O sea, cuando yo tengo aumento del tejido adiposo, o sea, el tejido adiposo es el que me va a dar esta señal, la leptina. Cuando tengo aumento del tejido adiposo, aumenta la leptina. Y cuando tengo aumento del tejido adiposo, también aumenta la insulina, porque hay una resistencia a la acción de la insulina. Y indirectamente el aumento de insulina también me está informando que tengo aumento del tejido adiposo. Es cierto que hay trastornos genéticos de esta señalización que pueden producir obesidad, pero son muy raros, ¿sí? La infinita, enorme paso de obesidad que tenemos es porque uno come de más y se mueve poco, y no le podemos atribuir la causa de la obesidad. En el 99% de los casos no es por trastornos genéticos. Esto es lo que hablábamos recién, pero en un esquema mucho más ameno, simpático. Tenemos las señales de largo plazo que van por la sangre, llegan al hipotálamo, las señales de corto plazo, ¿sí?, que también pueden ir por la sangre, pero que también van por vía nerviosa, toda como sirva para repasar. La información visceral entra por el núcleo del tracto solitario y esta información de señales químicas y señales nerviosas y va a llegar al hipotálamo. ¿Cuál es el principal núcleo del hipotálamo que se encarga de integrar toda esta información? Es el núcleo arcuato.
Digamos, en el núcleo AR4 vamos a tener tres grupos de neuronas, unas que sintetizan un péptido que se llama agouti, un péptido relacionado con el agouti, propio melanocortina y un transportador de glutamato. Estas neuronas del núcleo AR4 son reguladas por todas estas señales que vimos antes y a su vez van a conectarse con estas otras neuronas, ¿sí?, del núcleo paraventricular. ¿Sí? Otra vez tenemos al núcleo paraventricular. Estas neuronas del núcleo AR4 se comunican con estas neuronas del núcleo paraventricular que, al ser estimuladas, calma el hambre, por eso las neuronas de saciedad. Y estas a su vez relevan información al núcleo también parabraquial lateral. ¿Cómo funciona esto? Básicamente estas neuronas pues están en otro color, que sintetizan este péptido, ¿sí?, relacionado al agouti, ¿sí?, son las que causan hambre, porque inhiben a la neurona de la saciedad. Las otras dos, que sintetizan propio melanocortina y transportador de glutamato, la estimulan y calman el hambre. O sea, como ven, el núcleo AR4 es clave en la integración de todas las señales que le llegan de corto y largo plazo y la comunicación con las neuronas del paraventricular del núcleo parabraquial son las que van a finalmente hacer que uno tenga hambre o no. Como dijimos, en el caso nuestro de los seres humanos, aparte de este sistema, tenemos que sobreimponerle toda la parte telencefálica más evolucionada que tiene que ver con todo lo que acompaña la alimentación, lo social, lo afectivo, el hábito, la gratificación fácil, la recompensa, etcétera, etcétera. Para ir terminando con este tema, por ahí me extendí un poco con el tema del balance energético, pero es clave, como dijimos, porque es causa de muchas enfermedades. El aumento de la reserva grasa, fíjense, aumenta la insulina, aumenta la glucosa, produce aumento de la presión arterial y del colesterol malo. Esto produce lo que se llama síndrome metabólico, que aumenta la enfermedad cardiovascular. Por eso es importante saber para nosotros, como individuos y como médicos, que vamos a tratar con muchos individuos con sobrepeso, entender que no hay ninguna enfermedad, ni ninguna droga, ni el exceso de corticoides que produzca sobrepeso. La única manera de que se produzca sobrepeso es que comamos más, que ingiramos más calorías de las que necesitamos, ¿sí? Por lo tanto, ingerir menos calorías y o gastar más con la actividad física hacen que todo el mundo baje de peso, por más que haya problemas metabólicos, de tiroides, etcétera, etcétera. Y además de la importancia de mantener un peso normal para evitar enfermedades, hay cada vez más estudios que demuestran que la restricción calórica, aún en individuos con peso normal, aumenta la neurogénesis en el hipocampo, produce autofagia celular, que esto es un tema muy interesante, ahí ya les voy a dejar unos artículos, y estimula genes que tienen que ver con, ¿sí?, la reparación y la longevidad celular. Cada vez hay más trabajos donde se ve que el ayuno voluntario, la restricción calórica, tiene efectos sobre la neurogénesis y la longevidad. Hay un estudio muy conocido donde al mismo grupo de ratones, a un grupo de ratones se le restringe el alimento, o sea que un mismo grupo de ratones, unos comen todos los días y otros comen día por medio. Se ve que los ratones que comen día por medio viven un 30% más. Algunos podrán decir, bueno, qué vida, ¿no? Pasaron hambre, pero bueno, esa es la realidad y lo interesante es ver que el ayuno activa genes que tienen mucho que ver con la longevidad, la reparación celular, mecanismos antiinflamatorios, etcétera, etcétera. Bueno, y para ir terminando, una de las últimas conductas que regula nuestro hipotálamo tienen que ver con las conductas sexuales, de defensa, de agresión, conductas parentales, de cuidar a la cría. Antes de seguir, quiero hacer una aclaración de la diapositiva anterior, porque muchos van a escuchar la diapositiva anterior y decir, pero este tipo es un gordofóbico. No, para nada.
Estamos a favor de una alimentación sana porque uno ve que el sobrepeso trae muchos problemas de salud. Y por otro lado, tampoco fomentar el ayuno irracional indiscriminado, como hay en muchos trastornos de alimentación. Por lo tanto, el mensaje importante acá es que hay que tener una alimentación sana, ¿sí? Pero hay que saber que el ayuno es bueno para bajar de peso, que puede servir en ocasiones, pero tampoco el ayuno indiscriminado y por cuestiones estéticas, ¿sí? Y exagerado también es muy malo, ¿sí? Todos sabemos que los trastornos de alimentación, tanto para un lado como para el otro, son causa de enfermedad y muerte. Bien, volviendo a este tema de las conductas, ¿sí? Estas conductas, obviamente, es una redundancia, pero obviamente las conductas sexuales tienen que ser diferentes de acuerdo al sexo. Pero también son las conductas parentales y las de agresión. Porque nuestro cerebro, hay todo un capítulo que se llama diferenciación sexual de nuestro sistema nervioso, ¿sí? De acuerdo a qué tipo de hormonas nuestro cerebro es expuesto durante el desarrollo, se desarrollan distintas estructuras de manera diferente. Y por eso estas conductas, ¿sí? Sexuales, de agresión y parentales, son distintas en los individuos de distinto sexo. ¿Cuáles son los núcleos del hipotálamo que regulan estas conductas? Fundamentalmente el hipotálamo anterior y la parte ventrolateral de la parte ventromedial del hipotálamo. Complicado, pero bueno, es así. Y también otros núcleos que están ahí al lado del hipotálamo que no forman parte, que son la amígdala medial y una extensión de la amígdala que es la parte medial de la posteromedial del núcleo del lecho de la estría terminalis. Bastante complicado el nombre, pero bueno, acuérdense la sigla. Estas neuronas, si uno las estimula desde el hipotálamo anterior, ¿sí? Tienen que ver, generan conductas sexuales y hay algunas que expresan el péptido galanina. La estimulación de estas neuronas favorece cuidar a la cría. Esto es muy interesante porque los machos y las hembras en muchos animales tienen distintas conductas con respecto a la cría. Muchos machos incluso tienen conductas agresivas con las crías, especialmente cuando detectan que no son las crías propias. Bueno, se ve que estimular estas neuronas producen conductas de cuidar a la cría, aún en los machos. Y en estas neuronas del hipotálamo ventromedial, ¿sí? Estimulación de las neuronas que expresan receptores de estrógeno y progesterona, estimulan las conductas sexuales en machos y en hembras, y conductas de agresión en machos. Por el contrario, si uno las lesiona, hace que los animales, sobre todo los machos, sean más dóciles, ¿sí? Esto es lo mismo que hablábamos antes, nada más que las conexiones entre esos núcleos que mencionábamos, y también acá se agrega la sustancia gris periacueductal, ¿sí? Que tiene que ver con cuestiones también acá en este caso más autonómicas, de respuestas autonómicas, coordinar respuestas autonómicas para estas conductas sexuales o de agresión, ¿sí? Fíjense, esto que encontré es muy interesante para mostrar, sobre todo antes cuando no había psicofármacos. Está volviendo un poco este tema ahora con la cirugía estereotáxica, que es un tipo de cirugía mínimamente invasiva, ¿sí? Pero antes, cuando no había psicofármacos, la psiconeurocirugía se usaba mucho, está volviendo, ¿sí? Un poco, lo mismo que lo que hablábamos antes de la neuromodulación, modular la actividad de nuestro sistema nervioso a través de estímulos eléctricos, ¿sí? Bueno, esto es para ver cómo, lo que hablábamos recién, cómo las lesiones del hipotálamo pueden hacer que el individuo sea menos agresivo, más dócil. Individuos extremadamente agresivos que no responden a medicamentos, se le hacía una lesión sobre todo del hipotálamo posterior, ¿sí? Y se conseguía que estén más tranquilos.
Y esto, aparte de mostrar lo que hablamos en la fisiología, es una especie de homenaje, porque fíjense, cruzando la calle estaba el Instituto de Neurocirugía y este trabajo se hizo ahí enfrente de la facultad, un homenaje para estos neurocirujanos. Bueno, esta es la última diapositiva, pueden festejar, y es para resaltar acá lo que es la unidad. ¿Qué es esto? Para resaltar la inseparabilidad, si vale el término, entre lo que es nuestro cerebro más evolucionado, el telencéfalo, nuestra conciencia. No se puede separar de cómo funciona nuestro cerebro más primitivo, el hipotálamo, y de nuestro cuerpo, la conexión que tiene todo nuestro cerebro con nuestro cuerpo a través del sistema nervioso autónomo, fundamentalmente. Y esto es para poner de manifiesto y resaltar que es todo uno, nuestra mente y nuestro cuerpo, y funcionan armónicamente. Y cuando se altera uno, se altera el otro. Típico ejemplo, hay miles, pero como una preocupación, una idea, puede hacer que a uno se le agujeree el estómago, literalmente se haga un agujero en el estómago. ¿Sí? Como a partir de una preocupación de algo que es completamente inmaterial mental, por toda esta unidad que hay entre nuestro cerebro y nuestro cuerpo, se termina alterando nuestro cuerpo. Y viceversa, las alteraciones de nuestro cuerpo, estados inflamatorios, cánceres, afectan el funcionamiento de nuestro cerebro. Y también al revés, o sea, por eso hacer cosas para tener el cuerpo bien hace que nuestra mente esté bien, y tener nuestra mente bien, tratar de tener actitudes y pensamientos positivos, hacen que nuestra mente y nuestro cuerpo anden mejor. Acá en este link es un blog que tengo donde van a encontrar más artículos si quieren para leer de este y otros temas que a mí me parecen interesantes de la neurocosa. Bueno, si quieren me pueden seguir viendo en la parte 2 de este seminario. Hasta luego.